Estás? Mucho gusto en conocerte por este medio. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues les comentaba que tenemos un tema el día de hoy acerca de conciencia y ego. Y bueno, antes que nada, me gustaría un poquito que nos cuentes acerca de quién es Daniel y por qué se dedica a lo que se dedica. Bueno, Daniel se dedica a lo que se dedica porque hace ya muchos años, a mis 21 años de edad, eh, bueno, pues son palabras muy trilladas, pero eh, tuve, si se quiere, un despertar en la conciencia. Digo, despertar hacia el espíritu, ¿no? No fue algo que yo tomara en cuenta en mi vida hasta ese momento. Viví como entiendo, cualquier persona vive, teniendo sus aspiraciones, sus sueños, bueno, enfocándose en conseguir determinadas metas, pero nunca había abordado lo espiritual en mi vida, nunca me interesó, nunca, yo pensé también que lo espiritual tenía que ver con lo religioso, y no me interesaba ninguna religión en particular, no tenía nada en contra de ninguna, pero tampoco nunca ninguna me había llamado así la atención, ¿no? O sea, era ajeno a esto. Pero bueno, un día empecé a reflexionar sobre mi vida y mi actitud y cómo yo llevaba la vida adelante en mis relaciones con el mundo, con el prójimo, en el trabajo, en una pareja, en la familia, en la amistad. Y me di cuenta que en todas siempre estaba presente el ego. Es decir, me di cuenta que yo me manejaba en todas las situaciones como si fuese el centro y yo llegaba a cualquier situación en donde trataba de sacar algún provecho personal. No aprovecharme de las personas, pero sí en la situación tratar de sacar el mayor provecho posible, como irme con algún beneficio de todo esto. Pero me di cuenta, eso era algo muy común. No me pareció anormal, me pareció común, pero a la vez lo que ya no me pareció bien, por eso me consideré egoísta, muy egoísta, es que nunca en esas situaciones yo ponía atención en que los demás también seguramente tenían su necesidad y que muchas veces hasta podía que la manifestaban, pero yo seguía adelante con lo que era mi objetivo, lo que yo buscaba, lo que yo trataba de obtener de esa relación, de esa situación que vivíamos. Entonces me di cuenta que me manejaba como si el mundo fuera mío, ¿no? Bueno, me entendí como muy egoísta, como muy egocéntrico, sin intención, insisto, de hacerle mal a nadie. No tenía intención de hacerle mal y de aprovecharme del dolor de alguien, pero como que era muy ajeno. Es decir, me di cuenta que no quería hacerle mal a nadie, pero de la misma manera tampoco quería hacerle bien a alguien. Entonces, eso me pareció mal, ¿no? Reflexionaba sobre eso y lo estaba observando. Y mientras observaba eso en mi mente, sentí que tenía que ir a la cima de una montaña. Yo estaba viviendo en un lugar acá en Argentina, cercano a unas cadenas montañosas, entre las montañas, y bueno, me paré porque esto estaba sentado yo en el suelo, y cuando miro digo, aquella montaña tengo que ir, ¿no? Hacia mi derecha la vi, esa. Bueno, al día siguiente fui y cuando subí empecé a hacer la misma reflexión. Cuando llegué me senté de lo pequeño que era. Digo, pensar que los que estén ahí abajo en el valle mirando hacia la montaña a mí ni me ven. Es decir, soy una hormiga en este universo, ¿no? Y sin embargo yo me creo tan grande por cómo me muevo y donde voy manejando las cosas para que siempre salgan bien para mí. Y mientras hacía esta reflexión empezó a proyectarse delante mío imágenes que llamaron mi atención. Es como que cambié el foco del valle que estaba ahí abajo a esto que estaba proyectándose delante mío, acaso a un metro de distancia, y presté atención a esto y estaba observando personas reunidas donde alguien les hablaba en el centro y lo que hablaba esa persona era así de índole espiritual. Y me atrajo muchísimo, pasé a ser como si fuese alguien más ahí del público. Pero yo los observaba desde el aire. Esa era la proyección, ¿no?
que yo estaba observando, como que lo observaba desde el aire. Y me resonaba mucho lo que decía el que hablaba. Tanto que realmente me apasionó. Es como que me desconecté de todo lo demás y me atrajo esto. Y mientras lo escuchaba y me resonaba lo que decía, a la vez también como que se proyectaba otra imagen en donde se representaba como, bueno, no sé, podríamos decir como una película en donde alguien está relatando algo y mientras estamos viendo como en otro cuadro eso que él relata manifestarse, ¿no? Sí, Entonces es como que lo que decía concordaba con lo que veía y a mí eso me resultaba como que no me quedaba lugar a dudas sobre lo que hablaba. Para mí nunca había escuchado algo así. Sin embargo, no me cabían dudas de que era así, porque lo que decía era lo que veía. Entonces era como que cerraba absolutamente todo. Y mientras esto pasaba y lo observaba desde el aire, me voy moviendo, desplazando así en el aire, viendo todo este panorama de las personas reunidas alrededor del que hablaba, y cuando me voy moviendo veo que las personas estaban con capuchas en las cabezas, todas con ropas muy similares, así largas, al estilo monje, pero hace muchísimo tiempo atrás era todo esto, en una calle muy angosta, donde las casas eran muy humildes, de barro, paja, trozos de madera, eh, y ya de noche, y yo lo observaba desde el aire y cuando me voy moviendo puedo ver el rostro de quien hablaba y veo que era yo. Entonces me quedé observando, pero no fue nada que me llamara la atención, como si fuese algo normal que esto sucediera en mi vida. sí. Eh, lo acepté, ¿no? No tuve ni que pensar nada, ni cómo es esto, qué raro, sino que lo acepté, fue algo muy normal. Pero seguía interesado en lo que hablaba, eso me absorbía más, ¿no? El tema y lo claro que era y lo bien que me sentía al escucharlo al comprobarlo, decir, o al corroborar que era así cuando eso se graficaba en otra imagen, eran imágenes vivas en donde tal vez en un corto lapso de tiempo se concretaba lo que hoy podríamos decir, todo un proceso de evolución. Es como que si se hablaba de la semilla e inmediatamente en cuestión de segundos se veía el desarrollo hasta una planta que daba frutos. Era algo así como que se aceleraba. Y entonces quedaba claro y dicho que así era. Bueno, desapareció esa imagen y aparecí en otro lado, o apareció otra imagen en donde también estaba como segunda imagen sentado en unas rocas y había muchas personas alrededor. Otra vez era yo el que estaba hablando, otra vez estos temas, con otro rostro, pero yo sabía que era yo. Y bueno, las personas escuchaban mientras hablaba y lo mismo, me apasionó lo que hablaba. Me sentí muy bien con todo esto identificado. Y así se fueron sucediendo muchas imágenes. Vi mi muerte en muchas ocasiones, sentía lo que sentía ese que estaba ahí parado en el desierto, o en donde fuera que estaba, sentía lo que él sentía. Y bueno, todo eso como que me fue alimentando y nutriendo. Bueno, en un momento desperté en la realidad de que estaba en la cima de la montaña y ya se venía la noche, o sea, se me pasó el día de luz ahí arriba sin que me diera cuenta y entré un poco como a desesperarme, digo, tengo que bajar la montaña desde noche, nunca había subido ahí, no había un sendero para nada marcado, era el sendero hecho por animales y un poco descubierto por uno. Entonces me asustó un poquitito esto y empecé a bajar y bueno, el último tramo ya lo bajé de noche, pero bueno, las luces de la ciudad y eso un poco me iban guiando. Y bueno, empecé a tener a partir de ahí experiencias en sueños, en mi casa ya, ¿no? Me encontraba con seres, como que me salía del cuerpo y me observaba, me encontraba, como digo, con seres en lo físico, en donde solo los veía yo, y al fin me dice un anciano que yo consideré el padre,
que venía a la Tierra con una misión, era el tiempo de despertar, y que lo que tenía era que compartir conocimiento. Y yo digo, yo Daniel, si yo soy un electricista, ¿qué conocimiento voy a compartir si no sé nada? No, o sea, nunca leí, nunca me interesó. Esto que yo les estoy diciendo de esas imágenes de verme, ustedes hoy dirán, se recordó las encarnaciones, pero yo jamás en mi vida había escuchado eso, jamás había escuchado del tema, no sabía que existía la reencarnación, nunca había escuchado, entonces por eso también ni lo cuestioné, ni me identifiqué, porque era algo nuevo, lo cual acepté sin cuestionamientos. Hoy me doy cuenta que recordé y que en definitiva hoy soy consciente que era el tiempo de recuperar la conciencia del espíritu, ¿no? Entonces, para la labor que tenía que cumplir, que era lo que ahí me decía el anciano, a los días me encuentro con Jesús en el desierto, me dio una alegría enorme, y me dice lo mismo, me dice que venía con un propósito, que marche y lo lleve adelante. Y yo digo, no puede ser, ¿cómo Jesús me va a decir que tengo una tarea, una misión, si yo no soy nadie? Pero Decía, también esto debe en un ser sueño. en meditación, en meditación. Okay. Yo estaba haciendo silencio, cerré los ojos, como pasa a la mayoría de nosotros, cerramos los ojos, no hay nada, pero de repente es como que abrí los ojos y estaba en el desierto. Okay. Entonces empecé a mirar alrededor porque era algo raro. Yo sabía que estaba sentado ahí meditando, pero a la vez en el desierto. Entonces observaba hacia alrededor como atento a ver qué viene, qué se manifiesta, por qué esto. Claro, Y bueno, obvio, ahí él me habla, alguien me obvio. habla, no sabía que era él. Y cuando me habla ese alguien, que siento la voz, que del lado derecho de donde yo estaba, miro y lo veo a él. Y a ver, ¿cómo lo reconocí? No fue por las películas, porque no tiene nada que ver con las películas. Era algo que era para mí alguien que yo no veía hacía mucho. Esa fue la sensación. Y me dio muchas ganas de ir a abrazar a un amigo, ¿no? Era una cosa así. No era el Maestro Jesús que hay que ir a reverenciarle y besarle la sandalia, era un amigo. Y cuando voy a hacer esto, como ya la demanda, ir hacia allá donde él estaba, distante de donde yo estaba, ahí presto atención que me estaba hablando, como les dije, y cuando lo observo veo que él no movía la boca, estaba con la boca cerrada y me hablaba, y claramente lo escuchaba, ¿no? Y justamente me decía esto, que tenía una labor que cumplir, que se esperaba de mí cumpliera con esto que me había comprometido antes de venir, y entonces yo dejé de mirarlo y como que me cerré un poquito, digo, no puede ser, esto debe ser mi orgullo que se disfrazó de Jesús, que me quiere hacer creer que yo tengo una labor, que estoy elegido por algo. Y entonces mientras hacía esa reflexión, me traté de comparar con las demás personas si tenía algo diferente, me di cuenta que no, era igual a cualquiera, o sea, orgullo de que si no tengo ni más ni menos que nadie. Y mientras hacía esa reflexión, otra vez me vuelve a hablar. Cuando me vuelve a hablar, estaba con una cantidad de seres detrás de él, con unas ropas y unos colores que no se pueden imaginar, la intensidad, el brillo, la pureza, no sé, la nitidez de esos colores de sus vestimentas. Él estaba delante de todos de blanco, los demás eran combinaciones de colores los que se puedan imaginar, ahí en el desierto, todos mirándome a mí y me vuelve a repetir, y esta vez así, se ríe él, y me dice, sí, y ahora mueve la boca, me dice, sí, me dice, ve y hazlo. Y entonces yo dije, bueno, si lo dice Jesús, él sabrá por qué. Yo no me creo capacitado de cumplir con lo que me dice, pero digo, él es el maestro, él sabrá por qué. Entonces me moví de donde estaba y empecé a caminar por el desierto y ahí eso me fue marcando un poquito a qué venía. Yo no entendí cómo podría compartir algo con alguien si yo nunca tuve experiencias, no me gusta leer, nunca me gustó leer, nunca me interesé por los temas, o sea, no estaba instruido. Pero yo pensé que la instrucción tenía que ver con lectura, como hasta ese momento, como Daniel, como humano, uno piensa, ¿no? Que para poder tener conocimientos hay que instruirse a través de la lectura o tal vez de cursos.
pero en definitiva informarse. Y yo no estaba informado porque nunca me interesé por buscarlo. Pero bueno, con el tiempo fui tomando conciencia que por eso estaba empezando a recordar las vidas, porque se estaba incorporando a mí el conocimiento de una experiencia. Entonces me fui dando cuenta que podía hablar con conocimientos de causa, porque al fin y al cabo para mí hablar resultaba ser expresar las experiencias que tenía, no era algo que yo creía o imaginaba o suponía que podía ser o alguien me contó, lo vivía. Entonces lo que tenía que hablar y que me decían que venía a compartir era eso que estaba en mi memoria, ¿no? Bueno, lo hice corto, pero fue todo un proceso de, al principio muy intenso, de muchos días y después también de años de ir tomando cosas, ¿no? De ir empezando a moverme como un poco más a voluntad, pasando situaciones que para el espíritu eran naturales, pero para Daniel no, entonces como salirse del cuerpo y entonces a veces yo ofrecía resistencia porque me atemorizaba por lo que estaba pasando, que no sabía, me daba cuenta que me estaba saliendo, pero no sabía si podía volver, y me pasaba así en vigilia, o sea, estaba trabajando, estaba haciendo algo y empezaba a salirme del cuerpo y me daba temor, porque no sabía qué pasaba, si mi cuerpo se iba a caer, si iba a perder el control, así que me resistía, lo llevaba hasta cierto punto y me resistía, hasta que al final dejé de hacerlo. Bueno, de a poquito fui escalonando en esto, pero al fin y al cabo lo importante que me marcó, luego vinieron todas las experiencias de tomar conciencia de eso que me decían, ¿no? Bueno, como te pueden decir cuando entras a una empresa, bueno, vos aquí en la empresa vas a tener que realizar determinada labor, y si nunca lo hiciste, vas a tener que ir descubriendo cómo se hace dentro de la empresa, ¿no? Un Claro. poquito viendo cómo lo hacen los demás y un poquito usando también tu inteligencia de ver qué es lo que se te pide y qué es lo que se necesita. Y así tuve que ir haciendo yo también, cómo lo llevaba adelante. Pero bueno, contaba tal vez con esa ventaja que empecé por el final, tal vez. Saber cuál era mi puesto y ahora tenía que ver cómo me tenía que desempeñar dentro de él. Y muchas cosas que eran como misteriosas. Esto, ¿qué voy a compartir si yo nunca leí? Pero después fui descubriendo qué es lo que tenía dentro. Y yo me dije, lo que me están pidiendo escapa de mis posibilidades, porque ¿qué voy a compartir si nada sé? Pero digo, ¿quién puede impedir que yo haga esto? Y me imaginé que a cualquier persona delante mío tratando de impedir que yo haga lo que me pedían. Digo, nadie puede impedir que yo haga lo que me piden. Entonces me puse a pensar, ¿y si yo quiero hacerlo y nadie me lo impide, podría hacerlo? Y me di cuenta, imaginando que lo hacía, que llevaba palabras, cuántas cosas empezaban a aparecer en mí que ponían barreras y límites. Entonces me di cuenta que, si, por lo que les decía antes del egoísmo, ¿no? Si estaba delante de una persona, pensaba en ver cómo podía yo sacar provecho, no de la persona, pero sí de la situación para poder salir como ventajosamente o beneficiado. Entonces me di cuenta que no iba a servir amorosamente, sino que yo estaba teniendo otras intenciones ocultas detrás. Pero ¿a qué quiero ir con esto? Que nadie podía impedir que yo haga lo que el cielo me decía. Todos los impedimentos y las limitaciones estaban en mí. ¿Y Sí. dónde estaban? En el ego. Entonces dije, bueno, voy a empezar por trabajar con esto, siendo sincero conmigo mismo, siendo el juez más severo de mis propios actos. Yo puedo ver, sí. A ver, ahí. Y eso aparte me incumbe muchísimo porque quiero aprender de esto. Siendo severo con, yo soy muy severo conmigo, ¿no tendría que ser más condescendiente conmigo? Pero el severo es en cuanto a justo, no severo en cuanto a tratar de infringir algún dolor No, o no, no, pensar en algún no, no, castigo. severo en cuanto a punto, en cuanto a querer hacer siempre las cosas bien, 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 y si no, pues claro, te recalcas un chorro que bruto, lo que sea, ¿no? Claro, yo exactamente lo que me propuse, hacer las cosas bien, pero sabiendo de que no las iba a hacer bien porque solamente me las proponía.
sino que tenía que comenzar a ejercitar ese bien, que era algo que no acostumbraba a hacer. Entonces, severo en cuanto al compromiso, ¿no? A lo comprometido. No es severo de dureza o de perder alegría o de alguna manera juntar alguna energía de que me llevara a algún tipo de violencia, no, sino que con severidad, es decir, con justicia. Digo yo severo, no perdonar, no perdonarme las malas acciones. A ver, entiéndase bien esto, porque sé que hay gente que tiene problemas o se pregunta si me debo perdonar o busca cómo perdonarse, porque hay cosas, pero una cosa es perdonar como minimizando lo que he hecho, ¿no? Es decir, bueno, ya pasó, eso es parte de la historia, no le tengo que prestar más atención, pero por no aprender de lo que pasó, por no estar atento a lo que Lo vas a pasó, por no repetir. ver qué es lo que se generó y se movió, claro, se volverá a repetir, ¿no? Mm. Y muy probablemente cuando se vuelva a repetir, si nosotros entendemos que en cada experiencia que estamos teniendo vamos creciendo un poquitito en inteligencia de cómo manejarnos en medio de la situación, muy probablemente cada vez me hunda más en todo esto, porque voy a tratar de poner en práctica lo que voy aprendiendo y si yo miro cada una de estas situaciones desde mi egoísmo, buscaré cada vez sacar más ventaja. Entonces, yo dije, no, tengo que ser serio con esto y tengo que cumplir con lo que me he comprometido. Y donde vea que las cosas están mal, tengo que buscar de hacerlas bien. Y la manera de hacer bien las cosas es estando muy atentos, pero no solo atento a lo que voy a hacer, sino que por qué lo voy a hacer, desde dónde surge el impulso que me lleva a hacer, qué estoy buscando a la hora de hacer lo que hago. ¿Busco de hacer lo que debo o busco de hacer lo que me conviene? ¿Busco de hacer lo que me resulta más fácil? ¿Busco que Lo todos salgamos correcto. beneficiados? Claro. Entonces, lo que iba a decir hoy, podemos evaluar nosotros, que no nos cuesta mucho al ser humano, podemos evaluar qué está haciendo bien o mal el otro y hacemos estos juicios, pero jamás podremos cambiar al otro. Y yo me di cuenta que lo único que podía cambiar era lo que yo era y lo que yo hacía. Sí. Entonces, ¿para qué invertir energía en estar criticando que hace mal el otro si no puedo cambiarlo? Más vale, yo entendí, utilizar esa energía en hacer algo positivo. Es decir, en todo caso, limpiar mi terreno y ponerlo en condiciones para poder sembrar la buena semilla, en lugar de estar criticando al otro que no lo hace. Y mientras yo tampoco, ¿no? Así Sí. que comencé a hacer eso. Y en la medida que fui haciendo eso, lógico, como nos pasaría a cualquier persona, vamos teniendo experiencia, claridad y la conciencia se va formando en el trabajo. ¿Y esto qué hace? Esto nos ayuda a conocernos mejor, a ver aspectos nuestros que no solemos ver, porque como cuando vivimos mirando lo que nos interesa, nos identificamos con aquello, pero no vemos o no nos preguntamos por qué nos interesa esto, o qué nutre en nosotros. Nutre al espíritu de todos, nutre al ego en lo personal. Entonces yo me empecé a hacer esas preguntas y empecé a dejar de darle de comer tanto al ego y a no hacer tan solo porque tenía un impulso de hacer, empezar a analizar. Sí. ¿Qué come el ego? El ego se alimenta, bueno, energía, pero el ego se alimenta a partir de que aprovecha las situaciones en donde él, interviniendo, puede tener o obtener el alimento que está buscando. El ego tiene muchos nombres, ¿no? ¿No es cierto? Por, si lo vemos en las escrituras, nos habla de la ira, de la lujuria, de la pereza, de la vanidad, los pecados capitales. Puede tener muchas formas de ¿Eso es ego? expresarse, entonces, y por ejemplo, sí, sí, sí. Ok. El espíritu no tiene esa necesidad. El espíritu vive por un bien común, ¿no? Vive porque él está trabajando lo que es justo para todos. Entonces está aprovechando cada momento de su vida en hacer aquello que es de bien para todo espíritu. En cambio, el ego está tratando de aprovechar el tiempo que tiene y las energías para poder sacar provechos personales. Ahora hay un tiempo para todo. El ego no es el demonio en esta obra, ¿eh?
El ego es un proceso natural de evolución de cada uno de nosotros. Es a través de quien podemos identificarnos como un individuo. No sé, Soy ya la como educación, Claro, formación, madureza. claro. Ahora, ¿cómo yo identifico mis necesidades? A través del ego. Porque si no tuviésemos el ego, no identificaría que tengo sed, que tengo hambre, que tengo frío, que tengo calor. Es decir, lo tengo yo. Y lo sé que tú lo puedes tener porque me lo comentas y me lo Entonces, compartes, ego, pero no puedo estamos sentir. hablando del ego como algo que solamente hace referencia a mí mismo. Ujú. Eso es ego. Sí, ¿Sí? Ok. sí, claro. Y sí, el ego en latín quiere decir yo, es decir, yo, desde donde me identifico, ¿no? Desde este centro. Ahora, partimos en la evolución desde un centro, lógico, una semilla, una fuente, un nacimiento, un centro, pero desde ahí comenzamos a expandirnos. Ahora, si decidimos quedarnos en ese centro, cuidando nuestra vida, nuestro entorno, nuestro interior, sin querer expandirnos o llegar más allá, es en donde al fin y al cabo nos detenemos en la evolución. Entonces, Mm. si yo siempre estoy pensando en lo que yo necesito, seguramente que voy a estar al tanto de que necesito y voy a empezar a moverme en la vida para alcanzar lo que necesito. Y cuando obtengo lo que necesito, placer, satisfacción, ¿no? Plenitud. Me siento colmado, claro, yo lo obtuve, satisfecho, satisfacción, lo obtuve. Y hay un tiempo para vivir todo esto, porque cuando tengo sed, ¿qué busco? Agua, busco qué beber. Entonces, cuando bebo y lo obtuve, caminé, me dirigí, lo alcancé, me esforcé. Cuando lo obtengo y bebo, siento la satisfacción. Cuando siento la satisfacción, tal vez he cerrado un ciclo en cuanto a que conocí de lo que es la sed y pude valorar lo que es saciarla. Entonces, transité todo ese proceso de tener la necesidad de buscar algo que me saciara y encontrar esa saciedad obteniendo el agua. Ahora, hay un momento en el cual, teniendo la saciedad, es que a partir de esa propia experiencia puedo llegar a valorar lo que están pasando los demás. Es decir, si yo no lo paso primero, ¿cómo puedo entender qué es lo que pasa en los demás? Si yo no cargo primero mi cruz, es decir, si yo no asumo mis errores, ¿cómo puedo ayudar a los demás a cargar los suyos? Entonces, esto es lo que yo comentaba que empecé a hacer. Hoy se los estoy relatando con la conciencia que hoy tengo, ¿no? En aquel momento, bueno, era como un entendimiento base que uno tenía y tal vez no lo podía expresar con estas palabras en ese momento, pero hoy uno lo va entendiendo. Venimos a la Tierra a superar nuestras limitaciones para poder conocer todo ese universo que nos espera y en el cual podemos movernos, pero para poder también movernos con respeto. Es decir, no vamos por el universo acomodándolo a nuestra conveniencia, que un poquito, si se me permite tomar esto que hoy está en las noticias, ¿no? Queremos ir a Marte, al planeta Marte, a colonizarlo para convertirlo en una Tierra. ¿Por qué no respetamos a Marte como Marte que es y queremos hacerlo como queremos que sea conveniente para nosotros? Es decir, si nos vamos a mover por el universo tratando de alterarlo para que se convierta en un lugar cómodo para nosotros, bueno, vamos a estar exportando nuestro egoísmo. Hay que respetar la vida en todas sus formas, ¿no? Es decir, el universo Hay se que mueve premiar la vida en todas sus formas. Sí, en todas sus siempre, formas. siempre. Exacto. Yo coincido absolutamente contigo. Bueno, eso lo podemos llamar perfectamente vivir en compasión. Es decir, esa es la idea. Cuando vivimos en compasión, vivimos respetando a toda forma de vida en su proceso evolutivo. Y respetarla es, en todo caso, comprometerse con ella y comprometerse uno a acompañarla en la medida que a uno le sea posible. Acompañarla no es querer llevarla al terreno que a uno le resulta cómodo, sino que es Mm. acompañarla. Entonces, si yo tengo que acompañar un oso, no lo voy a llevar a que se haga humano. Es un oso, no sé por decirle, poner un ejemplo. Lo voy a tratar de guiar y de orientar en lo que es su naturaleza. Y su naturaleza está en depredar, tal vez en alimentarse de otros animales, que a mí me parece que eso no está bien. Bueno,
pero soy humano, no soy un animal. Entonces, Uy, que él necesita para seguir avanzando. Y en esa experiencia de ir avanzando y viviendo, irá aprendiendo. Un principio, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que estar atento, tenemos que estar atentos a la necesidad del otro y a lo que necesita aprender, a lo que está en condiciones de aprender. Tiene que ver con no tirar margaritas a los cerdos, ¿no? Nosotros decimos, no hay que juzgar. ¿Cómo llamamos al análisis que podemos hacer sobre personas cuando las podemos considerar ovejas, cuando las podemos considerar lobos, cuando las consideramos cerdos? Eso no es un juicio, es un análisis. Es decir, ¿cómo distingo yo, cómo diferencio una oveja de un lobo, de un cerdo, que no se alimentan de la misma manera, ¿no? Digo esto por lo que dijo Jesús, no tiréis margaritas a los cerdos. Bueno, hay que hacer un análisis y distinguir. Ahora, no tiréis margaritas a los cerdos, es decir, no les des algo puro a aquellos que están acostumbrados a que no lo van a pisotear todo tomar en en el cuenta, fango. claro. Pero no quiere decir no les des nada, ¿no? Es decir, cada vez que le dé lo que voy a darle, será lo que necesitan. Pero también cuando se los llevo y se los brindo, trataré de hablarles o de ayudarles a que vean que hay la posibilidad, existe, de salir de todo esto, si deciden hacerlo. Pero si se acostumbran a vivir en ese lodo, todo lo verán con los mismos ojos o de la misma manera, ¿no? El cerdo pisotea todo en el barro para alimentarse, él acostumbra a hacer esto. Entonces le da lo mismo. Uno lleva una margarita, algo blanco, algo inmaculado, algo puro, y lo deposita sobre el barro, porque nosotros lo valoramos con la pureza y la limpieza que tiene. Sin embargo, él va a ir y lo va a pisotear, porque está acostumbrado a hacer esto. Entonces, que esté acostumbrado no quiere decir que no tenga la posibilidad de cambiar y de cambiar esos ámbitos o esas conductas. Ahora, para que pueda llegar a valorar la margarita, primeramente tiene que conocer que existe una realidad distinta a vivir en el barro. Entonces, habrá que hablar, habrá que acompañarle, habrá que mostrarle que existe otra realidad, ¿no? Sí. ¿Por qué habrá? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer con ello? No, Si todavía, o sea, primero hay que componerse uno, ¿no? O sea, ¿qué le voy a exacto, decir a ellos? exactamente. No puedo dar lo que no tengo, claro. Mm, Bueno, pero ¿cómo entiendo yo de que no puedo tirar margaritas a los cerdos y no dejo de ser cerdo? Por eso es que yo parto del hecho de que estoy trabajando para dejar de serlo, y voy distinguiendo la diferencia que hay. Yo hoy puedo distinguir la diferencia que hay entre cuando antes comía todo revuelto en el barro y me daba lo mismo cualquier cosa, a hoy que como en un plato que está limpio, que está ordenado, que tengo los horarios en donde no tengo que caer en una estructura, pero sí tiene que haber un orden y un respeto, y no es solo por mí, sino también por los demás. Eh, Muchas conductas del cerdo son reprobables si la vemos desde lo humano, pero en su naturaleza son cosas normales. Cuando el cerdo tiene hambre, si no tiene nada para comer, se come sus hijos, no tiene problema, porque lo que le importa es subsistir. Yo lo he visto, no estoy hablando de algo que leí, lo he visto. He visto cómo le daban de comer en el chiquero, y le ponían en un plato de aluminio, ¿no? Maíz, y cómo llegaban y pisoteaban y revolvían todo, que hasta se perdía el plato y lo que comía, y ahí se comían el barro con el maíz. Es decir, está acostumbrado a decir, cualquier cosa le da lo mismo, por eso decía Jesús, no tiréis margaritas. Ahora, yo no ando por la vida tratando de cambiar a las personas, sino que tengo para aportar, de acuerdo a mi experiencia, conocimientos que fui adquiriendo, que me ayudaron a valorar la diferencia que hay entre vivir en esto, ¿no? Entonces, tal vez, si me toca, le diré, ¿no has pensado que puede haber una realidad distinta a esta que aceptás y que crees que es la única realidad que tenés para vivir? Entonces, nosotros hoy aquí queremos hablar de conciencia y de ego, y son cosas muy abstractas, porque
no es algo que se venda en algún envase, ¿no? Pero en definitiva, estamos hablando de algo que o bien creemos o sabemos que hace una diferencia y que se puede modificar. Dijiste que vivir en el ego sería como los pecados capitales, y yo entonces pienso en la polaridad. Vivir en conciencia es vivir en virtud. Claro, claro. Eh, el ego, el pecado, el error, solo yo puedo corregirlo, es decir, en Sí, mí. sí, sí, Ahora, obvio, obvio. Porque se la, trata de tu acción. claro, la virtud nadie puede quitármela. Es decir, eso es algo que nos beneficia a todos el lograr en virtud. Es decir, la virtud cien es por la ciento. que, Sí. claro. Entonces, bueno, si lo entendemos, ya vamos teniendo entonces una idea de hacia dónde enfocar nuestro trabajo y dónde tomar un compromiso. Ahora, trabajar desde el espíritu es en todo momento. No, no es como a lo mejor lo encara la religión, ¿no? Solamente voy un día de la semana, que es donde tengo el compromiso de ir al templo. Somos un espíritu que tiene un cuerpo. Entonces, como espíritu tenemos que vivir a conciencia, es decir, haciéndonos responsables de lo que hacemos Claro. y no tan solo analizar y tomar decisiones de ver qué es lo que yo voy a ganar. No Haciendo voy lo a trabajar por correcto. el sueldo que me dan, voy a trabajar, no voy solo por eso, lo necesito, pero voy también porque es mi oportunidad de dar. Entonces me esfuerzo por dar lo mejor posible, porque esto que estoy haciendo va a ser el beneficio para alguien, por lo cual yo obtengo un salario. Entonces, así van cambiando las cosas, ¿no? Así como que la conciencia se va modificando. Hay muchas personas, lamentablemente, que no hacen esto. Van tan solo por lo que le van a dar, no ponen mucho esmero en lo que tienen que hacer, no están a gusto con lo que hacen, se sienten molestos por tener que hacer, nunca les pasan las horas y al final les parece que le pagan poco porque como están haciendo algo que no les agrada, les parece que es poco lo que le dan. Pero ¿qué cambia todo esto? Un poquitito la actitud nuestra. Eso no va a cambiar el salario, porque no siempre porque nosotros ponemos lo mejor de nosotros nos van a aumentar el salario, ¿no? La realidad es esa, no nos van a aumentar el sueldo por esto. Pero es que yo me siento bien en mi conciencia por hacer las cosas bien. Entonces, no Claro. puedo dar lo que no tengo. Entonces, primero estoy viendo qué tengo para dar. Y yo me di cuenta que lo que llevaba por la vida era humo, porque hablaba de muchas cosas que yo creía, que me imaginaba, que pensaba que eran así, pero yo las hablaba con tal firmeza que parecía que a muchos les dejaba creer que era consciente de eso. Pero entonces, creer en algo y creer mucho en algo y creer durante mucho tiempo en algo no lo hace real. No, Entonces, yo busqué siempre de comprobar. Es decir, está bien, yo creo en esto, pero ¿y será real? ¿Y cuál es la única manera de comprobar si es real aquello en lo que tengo fe? Si no es alcanzarlo, ¿no? Entonces, si yo lo puedo alcanzar, lo compruebo. Y entonces ahí puedo afirmar. Lo afirmo porque lo vivo, porque está delante mío. Lo sí, sí. puedo relatar porque lo estoy viendo. Y a la vez entonces dejo de creer y tengo más firmeza, más seguridad. Entonces, la humanidad hoy está muy insegura, muy confundida, muy errada muchas veces en sus acciones y en sus decisiones por falta de experiencia y por apoyarse mucho en la creencia. Entonces, la mayor parte de las personas del mundo son instruidas por Programación, libros. ¿no crees? ¿Cómo? Y programación, generación tras Sí, generación tras sí, generación. ¿Qué quiero que hagas? sí, 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 es verdad. Bueno, eso los padres le dicen a los hijos que quieren que haga. ¿Y Los, quién le dice a los padres qué tienen que hacer? sí, claro, sus propios padres, pero en definitiva, claro, si yo tengo amor, lo que quiero es que el otro esté bien, pero que el otro esté bien no es precisamente que va a estar bien haciendo lo que a mí me hace bien. Entonces a veces tengo que acompañarlo a hacer cosas en su vida con las cuales yo no voy muy de la mano, pero en definitiva a él le hacen feliz, ¿no?
Es decir, Sí, no sé, por ponerles el ejemplo, a ustedes por aquella zona les gusta mucho comer, por lo menos para el mundo se hace estos famosos picantes, sí, y por estos lados no. Entonces, yo, por ejemplo, no me identificaría con el picante, pero si voy allá, no voy a comer picante, porque a mí me va a hacer mal porque no estoy acostumbrado a comerlo, ¿no? Eso es un proceso de tiempo de ir acostumbrándose y entonces uno al final lo tolerará. Pero yo no voy a ir a batallar a los que están ahí haciendo esto desde hace centenares de años, porque yo pienso que está mal porque a mí me hace mal. Entonces quiero claro, decir, claro. vamos a compartir un momento en donde, bueno, el que le gusta y lo come, está acostumbrado, es su vida, y para mí es una alegría que disfrute de lo que puede tener y conseguir y que es de su agrado. Pero por eso, el amor cuando va saliendo del egoísmo está dejando de pretender modificar las cosas a conveniencia del que las manipula. Entonces los padres quieren formar a sus hijos, que sus hijos tengan lo que ellos no pudieron tener, que tengan lo mejor, que hagan lo que ellos no pudieron hacer, o sea, Sí, como si fuese su propiedad y una extensión suya. Pero no están considerando que son espíritus que vienen a esta tierra a vivir una experiencia como cualquiera de nosotros, pero necesitan el espacio y el acompañamiento para poder sacar el mejor provecho de esa experiencia. Pero si los estamos condicionando, como decís, programando para que hagan lo que la sociedad espera de ellos, es en donde nosotros estamos siendo un engranaje de toda esta maquinaria que la exacto. mantiene viva, activa y cada vez más densa. Sí, Porque cada sí, persona que se suma a esta maquinaria es un engranaje más. Y cada engranaje más es más mecanizado todo esto, ¿no? sí. Entonces, pensamos que no puede andar la sociedad si cada persona utiliza su libre albedrío para expresar lo que tiene dentro. Exacto, no nos hacemos responsables y te lo han hecho creer, ¿no? Que no eres responsable, que no puedes controlarte tú a ti mismo, que tú no puedes manejar tu propia vida. ¿Qué pasa? O sea, ¿en dónde estamos? Es en serio, tenemos que agarrar las riendas de nuestra vida, conciencia plena. Exacto, exacto. Bueno, la conciencia se va formando en la medida que a través de cada una de estas experiencias nosotros reflexionamos sobre ellas, ¿no? Porque si yo quiero llegar de este punto en donde estoy, a cualquier... Nada, ni modo, se cortó. Me quedé en la parte más importante. Cuéntamelo. Claro, decía yo que si uno tiene que llegar del punto en el que está a algún punto que uno se propone ir, uno tiene muchos medios para poder llegar, ¿no? De a pie, bicicleta, en su vehículo, en un bus, es decir, de muchas formas. Si uno decide hacer y tomar una de esas decisiones, uno hará una experiencia y esto va formando a la conciencia porque uno tiene la experiencia de un viaje que recorrió, un tiempo que le llevó, un confort que pudo haber tenido o no, carencias. Es una experiencia y la conciencia se va enriqueciendo con esto. Si yo puedo hacer todas las experiencias en distintas ocasiones, utilizar distintos vehículos, serán distintas las experiencias, distintos los conocimientos que obtenga y todo esto es riqueza para la conciencia. Y si yo alguna vez quiero ayudar a alguien, puedo dar información verídica desde la propia experiencia de haber pasado por todo esto. Y la conciencia se va formando con experiencia. Hoy podemos tener mucha información, tenemos acceso a mucha información con relativa facilidad, podemos acceder a ella, pero eh, tenemos que conocer que hay una gran diferencia entre el conocimiento que podemos adquirir gracias a que tenemos medios para llegar a ellos y la conciencia, que es lo que se construye a partir de poner en práctica los conocimientos que adquirimos. Entonces, cuando lo pongo en práctica es que me concientizo, porque ahí en la práctica es donde termino de recibir en carne el significado o el alcance o bueno, la realidad de aquello que comprendí intelectualmente. Muchas personas hoy se quedan, y hace tiempo también, aunque no había los medios de comunicación que hay hoy, pero por ejemplo, en lo que hace a los religiosos, muchas personas se han quedado en leer un libro que hace milenios que viene dando vuelta, que es una recopilación de informaciones,
que estuvieron dando profetas o seres que vivieron su experiencia, que puede ser reales o no, y puede ser una verdad de Dios, pero en definitiva nos quedamos en aceptarla y en reconocer que es así. Ahora, a mí me eleva al cielo leer, no sé, el Evangelio de Juan, me eleva al cielo, o lo que me eleva al cielo son mis acciones, ¿no? Entonces, mis acciones son las que van formando la conciencia y las que también son conducidas por mi conciencia. Estamos en una escuela, la de la escuela de la vida, pero en la escuela de la vida hay aulas. ¿Y a qué aula pertenezco? Porque no todos los que están dentro de esta escuela están en condiciones de trascender a un aula superior o a una escuela superior de formación. Entonces, tenemos que saber en dónde estamos, porque es sencillo. Si cada alumno que está en el recreo sabe cuál es su aula, cuando entre a ese aula, la enseñanza que recibirá estará en condiciones de ser asimilada por él, porque será la enseñanza que le corresponde recibir en el aula en la que se encuentra. Ahora, si nosotros no identificamos cuál es nuestra aula en la vida, andamos tomando enseñanzas por ahí que nos parece que son valiosas e importantes, pero difícilmente la podamos entender, porque puede entender al maestro dentro del aula, a un alumno de jardín de infante, como lo puede del kinder, como lo puede entender un alumno que está en la secundaria. Sí, cualquiera lo puede entender porque saben hablar y entienden las palabras que está diciendo, pero tal vez no pueden comprender el significado de todo esto y cómo trasladarlo a su vida cotidiana y poder aplicarlo para que se convierta en una luz, ¿no? A través de la acción. Quiero decir, tenemos que ubicarnos en nuestro lugar y en este momento hoy las personas reciben información, se identifican con esto. Hay una posición muy cómoda, ¿no? Yo busco de afirmar y afirmarme en todo aquello que dice lo que a mí me agrada oír. Entonces, si en este vivo lo que están diciendo choca contra mi creencia, me salgo del vivo. Pero así aprendemos, porque al fin y al cabo lo que nos queda por aprender es lo que ignoramos. Y si nosotros solo nos afirmamos en lo que conocemos, no evolucionamos, nos detenemos. Es como que le Hasta ahí estamos pidiendo a la vida aprendiste. estamos pidiéndole a la vida que nos reafirme lo que ya sabemos. Nos sentimos bien, ¿no? Cuando nos dicen lo que nosotros queríamos oír. Claro, yo siempre supe que era así y me siento muy bien, pero quiero que vivan reafirmándome lo que sé o quiero conocer lo que hay por conocer más allá de los límites que yo he alcanzado, ¿no? Sí. Entonces, hay límites que serán reales. Yo no los alcancé todavía, pero sí me he dado cuenta que hay muchos límites que yo mismo me puse, pero porque me propuse abrazar lo que para mí era conveniente. Entonces, el amor universal solamente lo voy a conocer cuando deje el amor limitado y egoísta. Si yo solo amo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a los que son más cercanos, los que se identifican conmigo, voy a estar haciendo lo que toda la humanidad hizo siempre. Y no está mal. El problema está en que nos demos un paso más allá y veamos que el amor puede ir más allá. Y a veces nosotros decimos, bueno, hay santos, San Francisco, lo que estuvo haciendo él y todo lo que nos dejó la Madre Teresa. Sí, pero nosotros queremos pensar que fueron elegidos por el cielo y en realidad ellos eligieron vivir esa vida en donde Ellos se mismos, entregaron el servicio. ¿Cómo? ellos Ellos mismos mismos. eligieron esa vida, sí, claro. Por eso, entonces, no es que Dios elige a los que va a iluminar, sino que yo elijo, si quiero iluminarme, crecer en la luz. ¿Cómo es crecer en la luz? Enfrentar la oscuridad. Si yo me acostumbro a la pequeña luz, en los pocos conocimientos que tengo, y me baso y me apoyo en esto, me podré mover dentro de un ambiente limitado, de acuerdo a mis conocimientos limitados. Si yo quiero crecer en conocimiento, tengo que estudiar más. ¿Y sobre qué tengo que avanzar para estudiar? Sobre la oscuridad, es decir, el desconocimiento, La lo que ignoro. ignorancia, Y sí. ahí tengo que avanzar. Entonces, ese es el gran problema de la humanidad, mucha ignorancia. ¿Por qué? Por quedarse en la cómoda, de ir a algún lugar donde alguien les repite o les lee lo que ya saben, o lo que dijo el profeta, o lo que dicen los sabios, o el premio Nobel, en definitiva que son para nosotros los referentes. Entonces, bueno, si ellos lo dijeron,
tiene que ser así. No cuestiono que sea así o no, es decir, será, pero en definitiva, ¿y yo me quedaré nada más que con eso o quiero conocerlo, no? No, nos gusta que nos relaten, en lugar de salir nosotros de vacaciones y movernos, nos gusta que alguien nos relate desde ese lugar hermoso lo que está viviendo y nos diga, no saben la belleza del lugar en donde estoy, las playas, el sol, las palmeras, el agua cálida, la naturaleza, las aves cantando. Nos gusta, claro que nos gusta escuchar eso, pero no nos gustaría más poder estar ahí. Digo, Obvio. nos conformamos mucho con el relato del cielo, pero no buscamos alcanzarlo. Y alcanzar el cielo no hay que morirse, ¿eh? Es decir, alcanzar el cielo es abrazarlo a través de las acciones. Dios no está en algún trono por ahí escondido, sino que está en cada una de las acciones que amorosamente podemos llevar, y ahí lo podemos ver, ¿no? Cuando yo hago algo con amor, me siento tan bien que no puedo describirlo con Sí. palabras. Y cuando hago algo desde un resentimiento, desde una molestia, luego estoy reprochándome durante cuánto tiempo todo esto. Cuesta mucho más digerirlo. Lo llevo a través del tiempo como esa conciencia que se remuerde. Entonces, yo he hecho la experiencia de pensar mal y de tener hasta la intención de responder a ese pensamiento, y también he hecho la experiencia de hacer lo que entendí que correspondía, aunque a lo mejor no tenía toda la voluntad, pero es lo que corresponde y es lo que hay que hacer. Entonces, como he hecho esas experiencias de a lo mejor vivir en esos extremos, he sacado mis conclusiones y he tomado mis decisiones. Y a partir de ahí tengo un compromiso. Y digo, bueno, basta. La única manera de crecer en luz es llegando a donde está la oscuridad. Entonces siempre hay un velo, una cortina, siempre hay algo que nos impide ver más allá. Pero ¿será que el mundo y el universo termina ahí donde está la cortina o hay algo más allá? Y si yo le tengo miedo, ¿cómo avanzo? Entonces, el miedo es un mecanismo natural, evolutivo, en el que nos está advirtiendo de que puede haber peligro. ¿Por qué puede haber peligro? Porque es un terreno desconocido. Claro. Entonces, ¿qué nos quiere decir el miedo? Avance con precaución. No nos dice, no vayan, no avance, quédense ahí donde están. No, avance con precaución. Entonces, cuando voy avanzando con precaución y voy conociendo, es que se va iluminando. Es decir, va formando parte de mi conciencia. Ahora sé que hay, de a poco lo estoy conociendo. Antes no lo sabía. ¿Por qué? Porque estaba cómodo en el lugar en el que estaba y conformándome con ver hasta donde veía y no me interesaba ir más allá. Pero bueno, tampoco es para todos avanzar sobre la oscuridad. Todos deberíamos hacerlo y tarde o temprano lo haremos, pero no todos sientan en este momento hacerlo, porque, insisto otra vez, y vuelvo a esto que hablaba hace un momento, es una escuela, la escuela de la vida, pero hay aulas, y hay algunos que están en el kinder que lo único que les preocupa es jugar. Quieren aprovechar los juegos que tienen ahí, que pueden hacer, y a algunos les sienta bien jugar con compañeros, y hay otros que se sienten mal con compañeros, porque todavía tienen la necesidad de poseer el juguete, y no quieren compartirlo, y eso genera discusiones y hace diferencias. Pero quienes ya han ido pasando por todo esto y fueron entendiendo de su lugar en la vida y se están sintiendo bien con la vida que tienen, no aquellos que se someten al orden que imponen en la escuela, no me refiero a esto, sino que están entendiendo su lugar en la vida y están aprendiendo a amar cada vez más la vida que tienen y la posibilidad que nos da la vida a todos de amar, es decir, de poner amor en lo que estamos haciendo. Entonces, cada vez están amando más el servicio, el dar, el multiplicar. ¿Cómo se multiplica? Compartiendo. Si yo quiero tener más para mí, ¿quién se beneficia con esto? El ego, es decir, uno, porque es más para mí. Y yo tengo mi bóveda llena de oro y los demás alrededor están muriendo de hambre y de necesidad. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Si lo pienso desde el ego, y muchas personas lo hacen, bueno, yo me lo hice trabajando, que trabajen para tenerlo. O si pienso en que a lo mejor la vida no les dio la posibilidad y yo tengo mucho más de lo que necesito, puedo compartir, ¿no? Entonces, si comparto, no es regalar, es ayudarle a que entienda
del trabajo, del esfuerzo y del compromiso para poder obtenerlo. Yo te lo doy de corazón, pero el día que quieras ganártelo será que tendrás que hacerlo con trabajo. Uy, Entonces, si es tu voluntad, puedo guiarte, ayudarte y compartirte mis conocimientos, por lo cual obtuve eso que hoy te comparto. Pero es decir, la experiencia, ¿no? El que trabajó primero la tierra será el que le pueda enseñar a aquellos que no saben cómo trabajarla. Pero una cosa es el acompañar, como estoy diciendo, y otra cosa es querer imponer. Entonces, yo no le quiero imponer a los demás que tienen que trabajar la tierra porque Dios nos la dio y nos dio la semilla y no saben lo que hay adentro y está mal lo que están haciendo. No es hacer hincapié sobre lo que está mal, es hablar de todo lo bueno que podemos hacer. Entonces, si yo me ocupo de atender la virtud y de ver todo lo bueno que puedo hacer a lo largo del día, no se imaginan la cantidad de cosas que podemos hacer. Pero andamos así por la vida, o andamos a la defensiva, cuidándonos de lo que los demás nos quieren hacer, o si se quieren aprovechar de nosotros, o nosotros a veces tratar de sacar provecho en determinadas situaciones. Es una elección nuestra, tenemos libre albedrío, pero también de acuerdo a la elección que tomamos será lo que vayamos a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que forja el destino? Nuestras decisiones. De acuerdo a la decisión que tomo será el destino que alcance. Entonces, ¿eso cuándo se toma la decisión? En el presente. ¿Quién vive en otro momento? Entonces, nunca dejemos para mañana o para luego lo que sabemos en este momento que hay que hacer. Yo puedo visualizar cómo es un mundo mejor, me voy a poner a criticar a los políticos que no nos lo dan, o voy a hacer lo que esté a mi alcance para ir dándole forma. Entonces, digo, en el presente vivimos todos y en el presente tenemos que hacer aquello que consideramos que es de bien para todos, porque en todos nos vamos a beneficiar. Si yo solo hago bien para mí, es decir, a ver, ¿por qué pensamos que voy a ser feliz si yo trabajo mi tierra y veo que no me falte alimento y no le falta a mi familia, pero no hice ningún esfuerzo por ayudar a quien está al lado, que a lo mejor no supo cómo hacerlo, no encontró voluntad, no entendió cómo se utilizan las herramientas, nadie le instruyó que podía sacar frutos y hoy está necesitado? Digo, ¿puedo ser feliz comiendo mientras veo que otros tienen hambre? Pensémoslo en un amor más elevado que el que acostumbramos a tener. No es como la TV, que puedo hacer zapping y cambiar de canal. No me gusta cuando me muestran los niños que están muriendo de hambre, entonces cambio de canal y pongo algo más entretenido y menos doloroso. Pero eso no cambia la realidad de ese dolor, ¿no? Y hace que yo mire para otro lado. Yo no puedo darle de comer a los niños que están muriendo de hambre en el África, porque tengo para mi familia, la realidad no puedo, pero no pasa solo por esa cuestión material, ¿no? Sino que es por un poco de estar viendo cómo a lo mejor no tan directamente estamos contribuyendo a que eso sea real, por no participar de una manera más consciente, más allá de que nos duela o no. Entonces, la conciencia se va formando en la medida que vivimos todas estas experiencias y no es solo recabar información. Hoy la hemos tomado muy cómoda, ¿no? Entro en internet, como se dice hoy, googleo y entonces enseguida tengo información y respuesta a cualquier palabra que yo ponga, enseguida llega y viene de vuelta. Pero, ¿qué es lo que viene, no? ¿Quién está del otro lado eso, relatándome ¿quién todo puso esto? esa información? ¿Qué tan verídica es? No todo lo que dice Google es verdad, no frieguen, ¿no? O sea, hay Hay de muchas todo. personas que medican a sus hijos con lo que dice Google. Tengan cuidado, por favor, Exacto. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Somos los padres y si vinieron al mundo por amor, tienen que crecer en ese seno de amor. Y crecer en ese seno de amor no es consentirles todo, sino que es Sí, claro. ayudarlos a que crezcan sanos. Para mí que hay que ayudarlos a que puedan sacar de su interior lo mejor que hay en ellos, ir hablándole de las consecuencias de hacer lo que no es correcto y lo que no es debido. Entonces, empezamos por cosas simples, ¿no? No le hagas al Sí. otro lo que no te gusta que te hagan.
absoluto. Cuando juegues, no intentes ganar. No entres en juegos en donde alguien tiene que ganar. Porque para que alguien gane, otro tiene que perder. Entonces, no es de bien para todos. Ya no es un juego, es una competencia. Eh, pero cosas así en las cuales le podemos ir transmitiendo a las criaturas para que se vayan formando en adultos o se vayan formando esos adultos en un futuro que sean más responsables y tengan incorporado en su interior aquello que es de bien para todos. Pero nosotros de muy pequeñitos los tomamos a los niños para que comiencen a ser adultos responsables que se van a integrar a una sociedad que espera de ellos tal o cual cosa. Entonces, todo estructurado y se impide y se limita muchísimo el libre albedrío. No tenemos la libertad de expresar lo que sentimos si va en contra de las leyes que nos estructuran o de lo que la sociedad quiere o espera de cada uno de nosotros. Entonces, la libertad no es lo mismo que el libertinaje. Entonces, la libertad se va formando a través de ejercer la conciencia, que nos hace ser responsables como individuos de una sociedad. El libertinaje es pensar que tenemos la libertad o derecho de hacer lo que De queremos con nuestra vida pisar a quien sea como sea, sí. y los demás no tienen derecho de cuestionar lo que estamos haciendo, aunque les lastime, les hiera o les afecte. Claro. Entonces, bueno, lamentablemente esto último hoy se lo está confundiendo con libertad y en realidad es libertinaje. Pero bueno, todos tendremos que ir entendiendo. Insisto, estamos en una escuela, hay aulas y somos todos alumnos. ¿A qué aula pertenecemos? Para saber cómo comportarnos. No busquemos el lugar más cómodo, donde dicen lo que nos gusta oír. Busquemos aprender. ¿No? Si cada vez que el océano me visita como grano de arena en la playa y yo me encierro en el grano de arena que soy, nunca voy a conocer el océano. Porque me atemoriza cuando viene y pienso que me puede ahogar o arrastrar. ¿Cómo lo conozco si no me abro? Y abrirme no es negar mi identidad o mi realidad, ¿no? Es dejar que entre, que ingrese en mí, pero para conocer. Si al fin y al cabo tengo libre albedrío, tengo la libertad de elegir y de decidir. Entonces, mientras tengamos esa libertad y esa posibilidad, hagámoslo y no estemos respondiendo a lo que nos dice la estructura que tenemos que hacer y que espera de nosotros. No nos pongamos en rebelde nada más que por enfrentar la estructura, voy a hacer lo que yo quiero, sino que seamos conscientes, seamos responsables para hacer lo que es de bien para todos. Pero bueno, como ya hablábamos, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, primero tengo que ir conociéndome a mí mismo. Una vez que me voy conociendo, puedo ir viendo en los demás el reflejo de mi interior. Así como vemos los defectos en los demás, que muchas veces es una proyección de los nuestros, ojalá podamos un día a ver y a vivir y expresarnos a través de la virtud y verla en los demás. Porque así como podemos ver defectos en los demás, y puede que estemos acertados en esa apreciación, también hay virtud, porque en la persona que parece más alejada del amor, también existe alguien que lo ama o algún amor que ella tiene por algo. Entonces, aunque sea muy pequeño y muy alejado, ahí está. Entonces, si yo quiero ayudar a que salga de la oscuridad, ¿cómo es? Llevándole luz, acercándole luz, o a lo mejor estimulándole a partir de mis propias acciones, haciendo lo que corresponde y lo que me hace feliz. Tal vez si me ve viviendo mi vida feliz y no me alejo de él, sino que vivo mi vida y soy feliz, tal vez se te pregunte cómo hago para ser feliz. Y si le interesa saberlo, porque le gustaría poder alcanzarlo, tal vez se acerque a preguntar. Y si se acerca a preguntar, le pueda compartir. Ahora, una cosa es compartir lo que es mi experiencia y otra cosa es la creencia. Entonces, ahí caemos en que hay mucha creencia en esta humanidad, ¿no? Es decir, no puedo alcanzar la meditación o hacer silencio o serenarme, siempre me invaden. Bueno, tenés más fe y vas a poder. ¿Eso qué es? Practica, Claro. domina, domina, dominó. Bueno, y no es solo la práctica, porque esa práctica de hacer silencio mental
de poder serenarla, es una práctica que requiere de un compromiso diario, cotidiano, las 24 horas, en donde yo no voy a estar atento a aquellas cosas que no me son necesarias, que luego van a surgir en el momento que quiera silenciarla, serenarme. Es decir, a ver, si yo voy por la calle criticando a cada persona que se viste de una manera que me parece ridícula, pasa. Claro, después llego a mi casa tranquilo y busco de serenarme antes de dormir y hacer un momento de silencio. Y cuando cierro los ojos empiezan a aparecer esas imágenes, esos pensamientos y esas emociones. ¿Por qué? Y porque yo los fui recogiendo a lo largo del día. Entonces no tengo que mirar haciendo juicio, tengo que observar. Es decir, la meditación es atención sin intención. Yo no tengo la intención de modificar lo que estoy atendiendo. Entonces, en realidad deberíamos estar en meditación siempre, atendiendo sin tener la intención de modificar. Es decir, no quiero modificar por mi intención. Estoy atento a la necesidad. Y si alguien requiere de una asistencia, ahí estoy, porque estoy atendiendo y me doy cuenta que puedo servir. Pero no voy queriendo yo cambiar y modificar. No le quiero quitar ese sombrero anticuado que tiene esa persona porque me parece que no va en estos tiempos. No, es decir, estoy atendiendo y lo que estoy viendo es lo que registro, pero no lo quiero modificar, aprendo, respeto, ¿no? Es decir, a ver, yo esto, ¿dónde lo aprendí? Yendo a la naturaleza, en donde no podía meditar en mi casa. ¿Por qué? Porque mi madre entraba a mi habitación sin golpear, entonces de repente cuando estaba haciendo silencio, entraba el torbellino y hacer esto y lo otro, ¿por qué no venís que está la comida? Entonces, bueno, me voy a la montaña, me fui a la montaña. Cuando me fui a la montaña cantaban los pájaros, soplaba el viento, el sol, las hojas se movían por el viento y me empezó a molestar eso. ¿Por qué tienen que cantar justo los pájaros ahora que estoy tratando de hacer silencio? Entonces digo, no, el silencio lo tengo que tener yo dentro, no puedo cambiar, a manipular la naturaleza para estar en silencio. Entonces digo, tengo que aprender a respetar. Por eso es atención sin intención. Yo no puedo apagar mis sentidos cuando medito. Y mi mente piensa, mis oídos escuchan, mi nariz huele, ¿no? Es decir, mi cuerpo siente. Entonces, los sentidos están activos, pero yo no me voy detrás de lo que ellos perciben. No me distraigo, no lo empiezo a analizar, a cuestionar, a preocuparme o a querer modificar. Atiendo. Entonces, si vamos por la vida atendiendo lo que sucede, es en donde no contaminamos tanto la mente, ¿no? Por eso estaba haciendo esta historia. Donde cuando yo quiero silenciarla, no hay en la mente cosas que me alteren, porque está solo lo que necesita estar ahí. Pero cuántas cosas nos tomamos que decimos, pensamos que es un entretenimiento, ¿no? Ver una película, tener actividades fuera de lo que es nuestro trabajo, nuestras relaciones de familia, son entretenimientos y distracciones, pero todos esos entretenimientos y distracciones dependerá de con qué intensidad lo vivo, cuán profundo se graben en uno. Entonces, si yo durante el día me estoy distrayendo con todo lo que pasa, donde lo critico, lo observo, lo pienso, me molesta o me es indiferente, pero lo registro, cuando llega la noche quiero serenar la mente y durante el día la estuve activando y la mantuve alimentada y por la noche es donde todo eso aparece, ¿no? Entonces, si quiero serenar la mente, tengo que cuidar de no proveerle nada que la altere para que esté serena. Y el beneficio no es solamente a la noche o en el momento de la meditación, es un beneficio de todo el día tener la mente serena. Entonces, por eso, todo es trabajo. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Al principio uno intenta serenarla porque no puede parar un segundo, pero después me voy dando cuenta que muchas de esas cosas que estoy pensando no las necesito y no tiene sentido estar pensando en ellas porque no está en mis manos modificarlas, está más allá de mis posibilidades. ¿Y para qué entonces estar procesando eso, no? Sobrecargamos la mente. Y al fin después, como le pasaría a una computadora,
le estamos ocupando todo ese espacio que tiene para procesar información, y cuando hay que procesar algo que verdaderamente se necesita, está ocupado el espacio y no hay para procesarlo, y se entremezcla con las demás cosas. Bueno, es decir, la vida es como un mercado que nos ofrece todos los productos, pero hay que salir a la vida con una lista y solo tomar lo que necesitamos y ir tildando. Y lo demás no lo necesito. ¿Para qué tomar lo que no necesito? Si vivimos así, mucho más centrada, serena y ordenada es nuestra vida. Y insisto, todo esto está incluido, lógico, el respeto, porque hay personas que necesitan productos que yo no necesito, pero no por eso están equivocadas esas personas. Tienen necesidades distintas a las mías. ¿Por qué esto? Es porque es una escuela, la de la vida, en donde tenemos aulas, y el que está en el kinder necesita y ve con ojos de amor los juguetes. Y yo tal vez veo las herramientas, que me gustan las herramientas, me gusta el uso que se les da, la inteligencia con la que se les dio forma, lo que se puede crear sabiendo utilizarla prodigiosamente, pero no es que esté mal, yo voy a criticar al que está jugando. Es decir, son todos los procesos por los que tenemos que ir pasando. Entonces tenemos que saber ubicarnos. Es lógico, cuanto más conciencia tenemos, porque tenemos más experiencia, no más información, es que podremos comprender mejor a los que todavía están en ese proceso de ir alcanzando conciencia, y por eso se distrae, le cuesta más concentrarse. ¿Quién nos enseña a meditar? El que sabe. Entonces, el que sabe no es más que nosotros, ha hecho experiencias que nosotros no hicimos. Entonces, lo respeto y sus necesidades son distintas. El que sabe meditar o puede vivir en meditación, le altera mucho, más allá de que lo respete, todo aquello que genere desarmonía. Sin embargo, lo que no podemos parar la mente, buscamos ese tipo de cosas para aturdirnos y distraernos, y justamente para no escuchar la conciencia. Es preferible ponerse música fuerte y no tener que escuchar la conciencia que nos dice: ¿estás seguro que lo que haces es lo correcto? ¿Te fijaste a dónde vas por el camino que estás transitando? Entonces, para no escucharlo, queremos estas cosas de la sociedad, ¿no? Queremos tener descanso, estamos hartos de esta ciudad que nos atormenta y que nos persigue. ¿A dónde vamos? Vamos a Acapulco, que hay 3 millones de personas en la playa. Entonces, no sabemos lo que es el silencio, ¿no? Y en el silencio la conciencia se expresa. Y es lo que nos atemoriza muchas veces, la conciencia. A muchas personas les da mucho miedo quedarse callados. Sí, el silencio les es muy incómodo. Es muy incómodo. Yo lo he probado mucho en viajes, a veces que uno hace en un vehículo donde uno no habla y se incomoda. Y parece que cuando uno calla, está enojado. Cuando uno calla, está enojado, exacto, está molesto. No, no tengo nada inteligente o útil que decir y no digo nada, pero no estoy mal. Pero bueno, por eso, nos gusta hablar, nos gusta decir, nos gusta demostrar, nos gusta actuar, ¿no? Nos gusta que el otro sepa, si quiero que sepa, que estoy de acuerdo, que me agrada, que estoy conforme, que quiero, estoy dispuesto, o como que sepa. perritos, nos gusta que nos acaricien y nos den palmadas, ¿no? Porque nosotros no solitos no nos las damos. Lo No, que dijiste es cierto, amor propio y educación propia, sin eso no puedes pedir nada, ¿no? Totalmente. exactamente, exactamente. Pero bueno, es un poco la autoobservación, ¿no? Hay mucho que aprender afuera, pero para poder valorar lo que hay afuera también tenemos que conocer qué contamos en nuestro interior. Entonces, afuera hay mucho material para poder construir un mundo mejor, pero también adentro están las herramientas que tenemos que saber utilizar para poder sacar el mayor provecho de estas herramientas y para darle el mejor uso a los materiales que están ahí fuera. Pero si no sé utilizar las herramientas que están en mi interior, ¿qué valor va a tener que yo tenga el mejor producto o el mejor material que viene de fuera, ¿no? Si yo no le sé sacar provecho a eso? Entonces, venimos a conocernos. ¿Para qué estamos en una escuela? Para formarnos. Pero a la vez que nos formamos,
no es formarse tan solo recibir enseñanza. Parte muy importante de la formación es saber compartir lo que tenemos de valor. Es también saber dar, porque eso va formando nuestro yo superior, aquel que siente como propia la necesidad ajena y entonces responde por el otro así como respondió en su momento por su propia necesidad. ¿Por qué puede hacer esto? Porque siente la necesidad del prójimo como propia, la ajena como suya. ¿Y por qué? Porque él pasó por esto. Entonces sé lo que es tener sed, porque tuve sed, y sé lo que es saciar esa sed y del esfuerzo que hay que hacer para alcanzar esa agua pura, ese agua que no está contaminada. Hubo que caminar mucho para llegar hasta esa fuente. Entonces, trato de orientar al otro en todo esto, de que sepa que todo eso es parte de la realidad. Pero por lo menos le hablo de una realidad que es la que me toca vivir. La verdad está en cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros hay una parte de ella que hemos alcanzado, ¿no? Insisto yo en esto. Yo veo cosas que ustedes no ven. ¿Por qué? Porque Porque tiene la cámara otra apunta percepción. y y la cámara apunta para acá y mis ojos para allá. Entonces, yo veo Ya, cosas que claro. ustedes no ven. Pero nada esotérico. Es decir, es algo sencillo. Pero si yo les empiezo a relatar lo que estoy viendo, ¿ustedes lo van a negar porque no lo ven? Entonces, No, uno se tiene que abrir. Yo lo puedo negar y cerrarme en que no lo puedo ver y entonces no existe, no es real. Para mí lo que existe es lo que estoy viendo y vos estarás viendo cosas que yo no veo, por supuesto. claro. Pero entonces, si uno se afirma solo en lo que está viendo, se cierra a la posibilidad de ver más allá de lo que pueden ver sus ojos. Y una de Puede las ser maneras, engañado fácilmente. exacto, exacto. Cuanto menos conocimiento, es decir, cuanto más pequeña es la luz, el conocimiento que tenemos, más fácil de engañarnos, o de confundirnos también, porque es muy limitado nuestro conocimiento. Ujú. Y si se nos acerca algo que está más allá de nuestro alcance, sospechamos, tenemos temor, dudamos, no tenemos confianza y bueno, eso nos altera un poquitito la vida. Pero en la medida que nos vamos abriendo y vamos conociendo, podemos ver con más claridad todo esto, ¿no? Somos la imagen y semejanza del Creador, pero en potencia. Entonces tenemos que ir formándonos a través de la experiencia. La religión es religarse con lo que estuvimos ligados alguna vez, es decir, volver a ligarnos. Bueno, ¿cómo? A través de la toma de decisión, es decir, tenemos libre albedrío, tenemos que tomar la decisión de vivir y de tomar conciencia y volver a ligarnos. ¿Y cómo nos ligamos? Con amor. Pensamos en vivir una vida eterna como espíritus. El espíritu es eterno, sí, pero ¿pensamos que vivirá en un eterno conflicto? ¿Nos gustaría eso? Entiendo que no. Entonces, sí sé que en la eternidad hay trabajo asegurado por siempre. ¿Por qué? Porque todo está en proceso evolutivo. Entonces, siempre podemos participar aportando nuestros conocimientos en algún punto de esta escuela universo, ¿no? Si Pero hay una moneda en el universo, tiene que ser la energía, porque de hecho de eso está hecho. sí, exactamente. Que esa energía que de acuerdo a la necesidad y a los tiempos, asume distintas formas, que pueden ser algunas visibles y hasta pueden ser invisibles, ¿no? Porque, no sé, necesitamos oxígeno que no vemos, pero respiramos, y sin embargo, gracias a esto sabemos hoy que nuestra vida es posible de que se sostenga en este plano. Entonces, estamos consumiendo algo que nos alimenta mucho más importante que el alimento físico que ponemos en la mesa, porque sin comer podemos estar varios días, pero sin respirar un minuto. Entonces, ahí hay, el oxígeno es un alimento mucho más importante. Y bueno, yo les digo, y muchos lo sabrán, pero hay otras energías ahí que van junto con el oxígeno que también son alimentos. Entonces, eso está llegando, pero nosotros no lo aceptamos, no lo pensamos, no lo cuidamos, no lo valoramos por el solo hecho que no lo vemos. Entonces,
como les decía hoy, si yo tan solo voy a afirmar lo que veo dentro de la luz que alcancé a desarrollar, voy a ver de una manera limitada. Si quiero vivir limitado, solo acepto esto y no me preocupo por nada más. Pero si quiero romper los límites, tengo que ir más allá. ¿Y cómo puedo ver lo que hay en la oscuridad? Llevando la luz que tengo. Es decir, los conocimientos, la inteligencia que desarrollé me va a ayudar a moverme en la oscuridad para poder avanzar, como les decía antes, con precaución e ir conociendo, e ir incorporando. Y hoy entonces puedo afirmarles que aquello que todavía está en la oscuridad para muchos, dicen, no, ahí hay peligro, no, no hay peligro, yo lo conozco, lo que espera ahí es tal, porque lo viví, entonces puedo transmitirle confianza a aquellos que tal vez están paralizados por su propio temor, y el temor porque por la ignorancia, ¿sí? El temor es a lo desconocido, la cura para el temor es el conocimiento, pero ¿buscamos el conocimiento o nos conformamos con el que tenemos? Entonces, hay mucha gente conformista, hay mucha gente que acepta lo que se le impone y se estructura. Y entonces parece que la maquinaria funciona bien, social, porque cada persona está en el lugar en el que debe estar. Y todos están en el lugar que deben estar, ¿por qué? Porque la ley se lo ordena, no porque entiendan que están en el lugar en el que deben. Entonces, en los cielos no existe la democracia como se entiende acá. Nadie se preocupa por lo que el otro está haciendo, porque el otro sabe está haciendo lo que debe. Y lo que debe es lo que es de bien para todos. Cada uno haciendo lo suyo en su lugar. No ocupan dos el mismo puesto de trabajo. Cada uno en su sitio. Pero todo eso forma la cadena de producción. Entonces, cuando todos son responsables, nadie se preocupa por lo que el otro está haciendo, sino que se ocupan de hacer lo que deben. Pero acá Sí, como somos, confías en el otro. claro, como somos tan irresponsables, tan inconscientes, es en donde vivimos criticando que el otro no hace lo que yo esperaba, lo que yo quería, pienso que puedo comprar paz, tranquilidad, distracción con dinero. Son cosas del mundo. Ahora, las personas que ambicionan las cosas del mundo seguirán viniendo a este mundo todas las veces que sea necesario de acuerdo a la ambición que tienen. No es que la reencarnación es impuesta por los cielos. Las personas que viniendo a esta tierra quieren atesorar riquezas porque son las cosas a las que mayor valor le asignan, son las personas que tendrán que volver porque aquí está lo que ellos valoran. Hasta que entiendan que eso es irrelevante, superficial, es pasajero, que puede tener solo valor aquí y un valor es relativo. Pero eso uno lo tiene que ir entendiendo, ¿no? Ahora, si uno está aquí y va dejando de lado esto porque uno lo entiende, jamás aceptemos imposiciones. Nadie nos tiene que decir que debemos de abrazar o no. Tenemos que amar con el corazón, no porque alguien nos recomienda que amar, ¿no? Pero digo, con nuestra inteligencia. Si amamos cada vez más abiertamente, más respetuosamente, iremos dejando aquello que no está en sintonía con el amor que buscamos, que estamos viviendo. Y eso nos acerca más a lo superior, a la luz. Ahora, cuando la luz crece, no es para nada natural en el universo que aquel que va encarnando esa luz se quiera alejar de la oscuridad. Es totalmente contrario a lo que muchos piensan. Porque cuando uno va conquistando la luz, la conciencia cósmica nos guía hacia donde está la oscuridad. ¿Por qué? Para que llevemos la luz que conquistamos, ahí donde hay oscuridad. Digo esto porque muchas personas le encantan pensar en encontrarse con ángeles, con seres superiores, con maestros, con una civilización evolucionada para poder vivir en paz y dejar este mundo con tanta desarmonía, violencia, abuso, injusticia. Pero piensan que en el cielo hay alguien que vive el amor, que no está observando y sufriendo por lo que ve que viven sus hermanos aquí en la tierra. Entonces, cuando crezco en amor, no quiero abandonar la tierra, quiero compartir ese amor con todos. Y quien más lo necesita es quien está más alejado, no quien más lo valora y me agradece. Encontrar quien agradezca lo que para mí es de valor no es difícil. Encontrar quien no sepa valorar lo que le comparto tampoco es difícil. Pero ¿quién de los dos lo necesita más, no?
¿El que ya sabe lo que es o aquel que lo ignora? El Entonces, que ya sabe que lo es porque el que lo ignora no le interesa. bueno, no le interesa, pero no le interesa porque no lo conoce. Cuando a lo mejor se acerca, a ver, el que vivió siempre en la oscuridad la fue arreglando para encontrar las cosas y para identificarlas y ponerle un nombre. Pero el día que se encendió una luz en su vida, vio las cosas como eran y vio que muchas cosas no eran como él creía, ¿no? Porque habiendo luz, las cosas se ven como son, no como uno las quiere ver. Claro. Entonces, muchas veces cuando esas personas que de alguna manera encarnan luz, como puede ser un maestro que baja del cielo, se acerca a un mundo que está guiándose por creencias, él ilumina la realidad. Y cuando la gente ve la realidad, se da cuenta que muchas de esas creencias que tenían eran infundadas, no estaban ni cerca de parecerse a las cosas como son. Ahora, la luz, ¿qué es lo que muestra? La verdad, no lo que queremos ver nada más. Eso lo hacemos con el ego, ¿no? Cuando uno se mira al espejo, uno mira todo lo bonito de uno. Y donde uno ve algo que a uno le parece que no es bonito, uno intenta maquillarlo para que no se vea. Pero la verdad es todo lo que somos, lo que nos parece bonito y lo que no. Y si hay algo que no es bonito, habrá que hacerlo bonito, habrá que cambiarlo, o habrá que aceptar que es parte de nuestra de nuestra individualidad. Y entonces tratar de salir adelante asumiendo que somos lo que somos y que vamos cambiando todo aquello que está a nuestro alcance, pero no fingiendo, pero no mintiendo, ¿no? No dejando de lado a la verdad esta que no queremos ver. Les voy a decir las palabras que yo digo con frecuencia, y son palabras de Dios, ¿no? Él dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, claro, la luz ilumina lo que hay que hacer, no solamente va a iluminar lo que queremos que se vea, ¿no? Cuando llega esa luz que le podemos pedir a Dios, no nos va a ayudar a ver en el espejo todo lo que nos gusta ver en el espejo, nos va a llevar a ver todo lo que hay para ver. Entonces, trabajo, sí. No, no, no te escucho. Estaba en mute. Ah, ¿Qué viste tú en la oscuridad que fuera de tu interés, que fuera rescatable, que fuera bueno, que fuera correcto para ti? no, me faltó la primera parte, perdón, no te... En la oscuridad, cuando viste Ajá. tu oscuridad, cuando la abrazaste, cuando la iluminaste, ¿qué encontraste? ¿Dónde, con qué te quedaste? ¿Con qué parte de esa inconsciencia le hiciste más consciente? En realidad me di cuenta que estaba presente, bueno, tal vez yo me fui demasiado a un extremo en mi vida, ¿no? Pero esa inconsciencia, ese egoísmo estaba presente en todo, insisto, no maldad. Lo que, claro, hay ciertas cosas que me costó más trabajo enfrentar y me llevó más tiempo, pero a la vez me fui dando cuenta que eran como batallas que tenía que ir librando, ¿no? Con ciertos hechos de mi vida que me resultaba difícil enfrentar, asumir, dolorosos. Y eran batallas. Pero yo sabía que las batallas están dentro de un espacio que de alguna manera son las que componen una guerra en la que uno se encuentra contra toda una estructura de error, de equivocación de mi vida. Nunca pensé que mis padres no me transmitieron el amor que yo debía de merecer o que correspondía siendo culpable a alguien por lo que tenía, sino que me di cuenta que acepté cómodamente mucho de lo que me daban. Y ante muchas cosas me rebelaba, más por rebelde que por entender que no las quería. Y entonces fui comprendiendo qué cosas eran de valor. En la medida que fui comprendiendo lo que era de valor, fui trabajando por ello, pero me di cuenta que para poder tenerlo de valor y aferrarme a ello y defenderlo, tenía que ir deshaciéndome de lo que no lo era. Entonces fui dejando muchas cosas detrás y fui abrazando lo que para mí era valioso. Algo en particular, eh,
Tuve una experiencia, no se las voy a contar porque va a ser larga y tal vez a alguno no le agrade mucho, pero experiencias en otro plano en donde me encontré con formas que no son muy gratas a la vista, pero son las formas que va tomando el propio ego a partir de el alimento que utilice, las energías bajas con las que se mueve. Entonces son tan densas que así es esa forma que asumen. Y a mí me tocó enfrentar alguna de estas en particular, pero me fui dando cuenta que con amor se podían ir trascendiendo. Entonces había que abrazarla. Digo yo, la cruz hay que abrazarla con amor. Si uno se desentiende de la cruz, para mí yo les digo, la cruz son los errores del pasado, ¿no? Aquello con lo que tenemos que cargar. Cuando uno no lo asume, pesa muchísimo. Cuando uno se desentiende de ello, ya abre la carne y se entierra en uno. Así se vuelve algo muy pesado y difícil. Ahora, cuando uno lo asume y lo abraza, o sea, lo envuelve con amor, lo asume amorosamente, qué lógico. ¿Por qué cometí tantos errores? Por ignorante. Y reconozco ser ignorante de muchas cosas, reconozco haber sido ignorante y haber tomado decisiones desde mi ignorancia. Pero como la vida me obligaba a tomar decisiones y aún era ignorante, tomé las decisiones que me resultaron más convenientes, no las más apropiadas. Entonces eso me llevó a cometer errores y hoy me doy cuenta. Entonces, asumir todo eso me causó dolor, eh, pero a la vez también una satisfacción de enfrentar y de reconocer y por el propio entendimiento, ¿no? Entonces, para mí todo proceso fue beneficioso a la hora de enfrentar la oscuridad y me di cuenta que ignoraba mucho y que esto que hoy puedo hablar de la reencarnación, que como les digo, si hubiesen llegado a mi vida con esos temas cuando yo era joven, les cerraba la puerta, porque yo no creía en esas cosas, ni me interesaba hablar de todo esto, así que entendería hoy quién se cierra esto. Esto hoy a mí me trae tranquilidad y entiendo perfectamente que estamos en un universo infinito, no se le conocen los límites, que está en una evolución constante. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que el universo da vuelta alrededor mío, ¿no? Como pensábamos hasta hace poco que Dios creó la Tierra y el universo para que salgamos a ver de noche las lucecitas. Es decir, todo da vuelta alrededor nuestro. No, no da vuelta todo alrededor nuestro. Entonces somos parte de todo ese universo. Y a mí me trajo mucha satisfacción, me trajo tranquilidad y me trajo paz ver ese granito de arena que era en ese universo, ¿no? Pero aunque a lo mejor uno se entiende pequeño, eso da la sensación de grandeza, no de estar por encima de nadie, sino No, de de que ocupas poder un lugar en el universo con eso, ¿no? exactamente, y aparte que ya un poco la conciencia te va hablando de todo lo que te espera. Como que no me preocupa lo que hay por estudiar, al contrario, estoy ansioso por conocerlo, porque ya no me atemoriza lo que está detrás del velo. Sí, Quiero alcanzarlo, pero quiero alcanzarlo con sabiduría, ¿no? No por curiosidad. No es que me revelen algún misterio, algo que no sé. ¿Para qué? Si yo en lo cotidiano no le voy a dar uso ni forma, no lo sabría canalizar. Es decir, quiero comprender cómo se utiliza lo que sé. sí, Insisto en algo que yo repito mucho. A Dios no le preocupa tanto que ignoran sus hijos. Lo que más le preocupa es que no ponen en práctica lo que saben. Yo no puedo trabajar con lo que ignoro, tengo que trabajar con lo que sé. No nos preocupemos por conocer más. Veamos si estamos dándole un buen uso a lo que conocemos. Porque lo que nos acerca a lo desconocido es poner bien en práctica lo conocido. Entonces, sacar el mayor provecho de lo conocido. Entonces, no nos aprendamos de memoria los mensajes que el cielo da. Llevémoslo a la práctica, a nuestra vida cotidiana. No es algo para
repetirlo en una oración y solo agradecérselo a Dios, sino que hay que devolvérselo a la vida a través de las acciones. Entonces, todo lo que entendamos es de bien, pongámoslo en práctica. Somos un ser humano, parte de la humanidad, y toda la humanidad se beneficia cuando un ser humano hace algo que es de bien para toda la humanidad. Entonces, claro, no es lo mismo que llevar un pan, que la persona que se lo doy puede que me lo agradezca y que le dé un uso y entonces yo me voy satisfecho porque vi a qué destino llegó. No es algo así tan directo que uno lo puede percibir, pero sí estoy sabiendo que todo lo que haga de bien para la humanidad, a la humanidad la alcanzará y es lo que está a mi alcance. Milagros no puedo hacer, no puedo traer a la vida a los muertos, pero puedo ayudar a que muchos resuciten de ese letargo en el que están, en donde se han aprendido a conformar con lo que les da la sociedad. Entonces van a la escuela, estudian, tienen un título, se ponen a ejercer el título que tienen y con eso intentan ganarse la vida, y al fin no se dan cuenta que intentan ganarse la vida tomando el dinero que les dan a aquellas personas que requieren de sus servicios. Pero uno estudió para poder brindar servicios a la sociedad, no para aprovecharse el que tiene necesidad. Digo, esto es de acuerdo a cómo lo tomemos nosotros. La acción es la misma. Es decir, el que tiene el título, tiene el conocimiento y es el que puede prestar el servicio. Pero es un servicio a la comunidad por el cual me remuneran. Pero no pensar tan solo en lo que me remuneran y no en el servicio, ¿no? Bueno, a mí ir descubriendo esas cosas en mi interior que yo no las comprendía y que no las veía, me fueron ayudando a amar cada vez más lo que tengo que hacer. Y me fui dando cuenta y entendí que tenía que amar hasta lo que no quería, porque me di cuenta que había muchas cosas que no quería, pero debía hacerlas. Y también tenía que poner amor, y es posible. Entonces, esto depende de la actitud nuestra, ¿no? La actitud que tenemos nosotros para poder vivir el momento, el presente. No es la estructura que creemos nosotros que tiene que ser cómoda y amoldada a nuestra conveniencia. Entonces, si vamos a servir, si vamos a darle a los demás, si vamos a buscar sentirnos bien por lo que estamos haciendo, no lo pensemos solo por nosotros, porque si no nos quedamos encerrados en el ego. Solo hago lo que me es conveniente a mí, no me interesan los demás. Probemos, porque así empecé yo también, probar de hacer algo que no acostumbraba a hacer. Entonces, como les dije, yo empecé observando que era muy egoísta, que cuando avanzaba yo buscaba tener beneficios, avancé en la misma situación con las mismas personas, pero buscando de hacer algo por ellos. Cuando quise hacer algo por ellos me empecé a sentir mal, es decir, sentí una molestia en la boca del estómago porque estaba haciendo algo que no acostumbraba. ¿Qué estoy haciendo yo gastando energía y tiempo en algo que los va a beneficiar a ellos y yo no tengo ningún beneficio? Me sentí mal. Pero, claro, yo después entendí, no me sentí mal yo, el que se sentía mal era el ego, porque no podía comer ahí, porque lo que estaba haciendo era por los demás, no por mí. Entonces, empecé a experimentar algo distinto. Ya no era el placer de recibir, era el gozo de dar. Era algo que quedaba, ¿no? Sí. Y es una experiencia que gracias al tenerla, la pude ir replicando en muchas otras situaciones. Pero bueno, son como ejercicios que tendremos que ir haciendo en lo personal y nosotros los podemos cambiar y modificar. Arrepentirme de lo que hice sirve mucho, pero puede no servir de nada si sigo haciendo lo que está mal para luego tener que arrepentirme otra vez. Entonces, ¿cómo puede cambiar todo esto? Bueno, entendiendo que me condujo a hacer lo que no corresponde y a partir de ahí decidirme a cambiar y no responder de la misma manera que siempre, de la forma más cómoda. No porque este camino es el que está abierto y allanado, es el mejor camino, ¿no? A veces puede, como la hormiguita que sigue ese camino que tiene limpio, y si ustedes se fijan, difícilmente es un camino recto, a veces se está esquivando lo que le estorba, y al fin, por esquivar lo que le estorba, hace un camino mucho más largo. Bueno, a veces hay que enfrentar lo que nos estorba y ver cómo lo superamos y no es esquivándolo. A ver, hay cosas que hay que afrontar y que hay que asumir, pero todo esto son las experiencias personales que tenemos que tener cada uno de nosotros en esta escuela en la que estamos
compartiendo con todos los demás, ¿no? Totalmente. Daniel, me gustaría seguir platicando sin parar hasta el día de mañana, pero creo que siempre hay que dejar un tema para la próxima vez. Sí, Me fascinó conocerte y platicar contigo. sí. Creo que tenemos muchos temas de qué poder platicar, cosas muy profundas. La próxima quiero que sea duro y a la cabeza peor. Y la Bueno, pasé bomba, ya no me veo, gracias a todos también. Se va a quedar la primera y la primera parte y la segunda parte. También va a quedar en tu muro. Bueno, yo te voy a poner como colaborador y ya le aceptan y entonces queda para que lo puedan ver en ambos lados. Ya bueno, agendaremos nuevas pláticas. Estoy muy contento de haberte conocido y tratado. gracias igual. Espero prontamente agendar para que eso se repita. Y a Seguro, todos, seguro. muchísimas gracias también por su tiempo, por su espacio y por su comprensión. Muchísimas gracias, Daniel. No, por favor, Daniel, gracias, que descanses. Igualmente, y gracias a todos. Buenas noches y feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Daniel.